Buenas, buenas. Muy bien, ¿ustedes? Hola, buenas. Llegamos ahí bien, audio, video. Perfecto. Impecable, impecable. Bueno, está casi grupo completo, ¿eh? Ya estaba tomando asistencias. Me faltan nada más que 2 o 3 personas, ¿sí? Así que arranquemos entonces. Teniendo en cuenta que hoy se termina la semana, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿estuvieron chusmeando algo del material que les dejé en el class de la unidad 2 de audio digital? Sí, la estuve leyendo. ¿Y cómo anduvo eso? Entendí más o menos el proceso de pasar de analógico a digital y así. Bien, perfecto. La idea, yo ahora voy a afinar un poquito más, ¿sí? Los cañones en relación a ese contenido, ¿sí? Eh, no recuerdo exacto cuántas carillas tenía, pero digo, hay un eje temático que tiene que ver con el audio analógico, ¿sí? Que si lo leyeron y más o menos se dieron cuenta o lo buscaron, eh, eh, creo que ya más o menos saben de qué va esa denominación. Si no, no importa, lo pasamos en limpio ahora en un ratito, pero eh, más que nada para entender de dónde venimos, ¿ok? O sea, obviamente, vamos a trabajar con software, vamos a trabajar con archivos de audio analógico, de digital, perdón, vamos a generar material circunstancialmente digital y vamos a procesar ese material, pero previo a eso, ¿qué había? ¿Qué existía? ¿Cómo se trabajaba? Un poco la cosa está devenida a esa terminología que refiere a audio, ¿sí? Audio en señal eléctrica. Eso es audio analógico, ¿sí? Y quizás digan, che, no vamos a usar audio analógico, no, la verdad ya no se utiliza más, o nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y yo diría hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí, porque obviamente ustedes acá en la imagen están viendo, tengo un micrófono que de alguna otra manera, ¿sí? La señal de audio que genera llega a ustedes, ¿sí? Y más allá del dispositivo, el primer componente eh, determinante para que la señal llegue al otro lado es este que está acá, que es el cable. Y por el cable, después de un micrófono, va señal eléctrica. O sea, de alguna otra manera, vamos a estar en contacto en lo que es entrada y salidas, ¿sí? Con señales del tipo analógica. O sea, sonido en audio, formato audio, ¿sí? Era señal, recordemos, eso lo charlamos en la primera clase. Sonido, audio en señal eléctrica. Eso es la denominación de audio analógico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas, consultas? Ninguna. Dale. Completo el tema de asistencias, que me faltan 2 o 3 personas. Y le damos play a esto. Alonso, Joaquín, ¿andás por ahí? Carral, Matías. E Iribarren. Son las 3 personas que me faltan. Bueno, si se suman en un rato, ponemos presente. Entonces, habiendo hecho esa breve introducción, ¿sí? Vamos a afinar un poquito más, como decía, las circunstancias del eje temático y ya vamos a ir volcándolo a las aplicaciones, ¿sí? Paso a compartir material que en parte está también ahí en el, en el contenido que les pasé, pero creo que acá lo vamos a bajar un poquito más a tierra. ¿Tienen idea qué es esto que va a aparecer ahora en pantalla? Creo que estoy compartiendo. ¿Qué sería esto? Esta especie de gráfico muy rudimentario. ¿Una placa de audio? Bien, Agustín. Exactamente. De cierta manera representa lo que sería una placa de audio o una placa de sonido, como la quieran llamar. Comercialmente se le dice placa de sonido, ¿sí? En realidad es una placa de audio digital, ¿sí? Eh, y esta gráfica tan rudimentaria que ven acá es una especie de diagrama en bloques, de hecho lleva ese nombre, ¿sí? Técnicamente. Y este diagrama en bloques nos muestra de alguna u otra manera este componente,
esencial para lo que sería una DAW. No sé si han visto alguna vez esta sigla en otro lado. ¿Conocen qué quiere decir? No. Es recontra simple. O sea, refiere a una estación de trabajo de audio digital. Digital Audio Workstation. Se refiere a toda la circunstancial modular y técnica, ¿sí? Son módulos, ¿sí? En este caso es una placa de sonido, ¿sí? que haga que el sistema funcione, ¿no? Entonces, mismo mixer o consolas, tanto analógicas como digitales, forman parte en diferentes circunstancias, ¿sí? Desde tu casa, digamos, desde lo que sería una placa de sonido muy básica hasta un estudio de grabación o un sistema de transmisión, ¿sí? Simbólicamente representan una estación de trabajo de audio digital, ¿sí? Entonces, el eje central, por así decir, o el corazón de esta estación de trabajo está representado por lo que sería una placa de sonido. Más o menos entienden de qué hablamos cuando hablamos de una placa de sonido. Sí, ponele. ¿Qué, qué, qué Yo- duda, qué duda te queda, Agustín, con respecto al... o sea, me la imagino muy música, tipo muy para una banda. No, no necesariamente, o sea, para trabajar. Claro, pero es como me la imagino. Tipo, Bien. hay algo que se conecta y bla, bla, bla. O sea, desde una notebook muy básica, tiene de alguna u otra manera un dispositivo similar a este, ¿sí? Muchas veces asociado a la placa madre, al motherboard, ¿sí? Ahí se habla de placa de sonido integrada. Integrada quiere decir que viene conjunta con el motherboard. Y si no, tenés placas adicionales, placas que se adicionan al motherboard en algún tipo de puerto o directamente dispositivos externos, ¿sí? Dispositivos externos vía conexión USB, por ejemplo, USB 3, es más allá del módulo y la cantidad de entradas, salidas y perillas que tenga, representan lo mismo, ¿sí? Y lo que está bueno de alguna otra manera, si vamos a trabajar con audio digital, que entiendan qué es lo que pasa acá adentro. De hecho, la clase, un poco de la charla de hoy, ¿sí? Se va a basar, si bien vamos a estar acotando un poquito la charla, vamos a cortar un ratito antes, les anticipo, vamos a tratar de investigar qué pasa acá adentro, ¿sí? Pero lo que deben saber, y para poder empezar a investigar un poco estos tipos de dispositivos, ya sea una placa de sonido, ¿sí? De alta categoría o alta gama, asociada, por ejemplo, como dice Agustín, a un estudio de grabación, algo para música o algo para lo que sería una transmisión broadcasting, ¿sí? También la podés, como dije recién, trasladar a la disposición de una máquina notebook o PC común y corriente. Eh, el dispositivo tiene que estar de alguna otra manera. Obviamente va a ser de inferior calidad, ¿sí? A nivel componentes electrónicos. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre que haya diferencia económica, o sea, en precios entre un dispositivo de sonido de gama baja, media o alta? La calidad la calidad de los componentes electrónicos. Eso hace que varíen los precios de alguna u otra manera para tratar de entender. Pero sintéticamente, las, las placas de sonido, este tipo de tecnología de hardware, tiene entradas y salidas que normalmente son analógicas. Las entradas y salidas son analógicas, ¿qué quiere decir? Que entra señal eléctrica y sale señal eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, la clásica o las clásicas entradas analógicas de una placa estándar, ¿sí? Son las de entrada de micrófono y entrada de línea, line in. Seguramente las han visto, ¿sí? Hasta en su propia máquina o en su propia placa, sea integrada o no. Se ve el conector, normalmente mini plug, ¿saben cuál es el conector mini plug? O 3,5 milímetros. No son los de los auriculares. ¿Puede ser?
de los auriculares. Claro, exactamente. Son la ficha auricular, digamos, ¿sí? Que sirve también ese tipo de dispositivo para un micrófono. ¿Ok? Bueno, ese tipo de entradas son parte de este entrada física, audio analógico, por ende por ahí va señal eléctrica, ¿sí? Son dos disposiciones de entrada. Esa señal eléctrica ingresa mediante los conectores que adquiera y que tenga la placa, sea cual fuese, ¿sí? Y entran directamente al cuerpo, ¿sí? de este dispositivo llamado placa de sonido, y la señal eléctrica es recepcionada por un dispositivo conversor, ¿sí? Conversor AD. ¿Y qué hace este conversor? ¿Sí? Este conversor tiene una disposición de toma de muestras, ¿sí? Y con esas muestras arma, por así decir, el dato digital. O sea, los conversores, en este caso el conversor AD, es el dispositivo que recibe señal eléctrica y lo traduce, por así decirlo, como si fuese un traductor, ¿sí? Lo traduce a señal binaria, a señal digital, ¿sí? Entonces, no importa la calidad, ni la marca, ni el modelo de la placa de sonido, ¿sí? Todos estos dispositivos tienen en las entradas conversores que reciben la señal eléctrica y la convierten en datos, ceros y unos. Obviamente, cómo conviertan esa señal eléctrica en datos es crucial para el formato de archivo, es crucial para la calidad de audio lograda, ¿sí? Y es crucial para una disposición que vamos a charlar dentro de un rato, que es fidelidad, o sea, que se escuche bien, ¿sí? Entonces, eso pasa acá adentro. Los datos binarios, ¿sí? Ceros y unos, necesitan alojarse en algún lugar, ¿sí? Y obviamente el lugar donde se alojan, aunque sea temporariamente, es el disco rígido, ¿sí? Obviamente. Quizás viendo este esquema pensarán, che, adentro de una placa de sonido hay un disco rígido que yo no estoy viendo. No, no es así. No, el disco rígido es el disco de soporte de datos, ¿sí? Y este disco rígido sabemos que no está dentro de la placa de sonido, pero sí está representado acá porque forma parte determinante de la cadena, ¿sí? Entonces, forma parte determinante de lo que sería la estación de trabajo, ¿ok? Y los datos en el disco rígido se alojan el tiempo que sea necesario, hasta que decidamos reproducir esos datos, ¿sí? Hacer que esos datos se conviertan nuevamente en sonido. Y obviamente esos ceros y unos son conducidos nuevamente al hardware, a la placa de sonido, pero a un conversor inverso, a un conversor denominado en la teoría de la digitalización, conversor DA, obviamente digital analógico. Este conversor toma los ceros y unos y con esos datos binarios vuelve a convertir señal eléctrica. Parece algo muy loco, pero es eso lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y en cada momento que vos pongas reproducir un archivo de sonido en tu máquina, ¿sí? Esos ceros y unos se reproducen mediante algún tipo de aplicación, ¿sí? Y son conducidos a la placa de sonido, al hardware, al conversor digital analógico, y esos datos se convierten en señal eléctrica que a su vez salen en forma de electricidad, con muy poco voltaje, obviamente, por el line out, por la salida de la placa. Y la salida de la placa, vos conectás auriculares, conectás un juego de parlantes, ¿sí? Cualquier dispositivo que reproduzca sonido físicamente. Entonces, los parlantes son dispositivos que son movidos por electricidad, ¿sí? Y esa electricidad hace que el cono de parlante vibre. Y al vibrar el cono del parlante, ¿qué vibra? Las moléculas de aire que están adelante. Y es así como se vuelve a generar la presión sonora en el aire. Se vuelve a generar el sonido. ¿Se entiende más o menos el caminito este? Sí. Bien, entonces, circunstancialmente, esto sería como un esquema de una placa de sonido básica, lo que sería una placa on board, una placa que viene asociada a un mother, típico de una máquina
básica o típico de una notebook, ¿sí? Pero si explayamos esto a circunstancias de cierto nivel de profesionalidad, una placa de sonido de alta gama es esto mismo multiplicado por la cantidad de entradas y salidas que tenga la placa. Porque las placas de estudio, las placas de alta gama, no tienen una entrada, una salida, o dos entradas, una salida. Tienen múltiples entradas y múltiples salidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen Y idea? Sí, decime. también tienen, o sea, esas que dijiste recién, ¿tienen solamente una placa digitalizadora de audio? O sea, dos, una de conversora D y otra de conversor de A, o también tienen múltiples de esas. No, tiene un conversor por cada entrada-salida. Perfecto. Sí, sí. Por eso, no sé, después si empiezan a bucear un poquito y ver placas de sonido, placas de 4, 8, 16 canales, te vas a dar cuenta que los módulos estos externos son cada vez más caros. Y obviamente no es solamente porque tiene más entradas y más salidas analógicas, sino porque detrás de cada entrada y salida analógica hay más conversores. ¿Sí? Claro, sí, sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces habiendo hecho esta introducción, vamos a hablar un poquito rápido, no tan en detalle, ¿sí? Cómo está en el texto, tan explayado, de qué es el audio digital. Yo divido esta terminología, este concepto, ¿sí? En dos disposiciones. Audio digital es una tecnología que me permite hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero también, de alguna otra manera, es la circunstancia por la cual obtengo un dato que representa sonido, o sea, la representación digital de sonido, o sea, ceros y unos. Entonces, podemos llegar a decir que el audio digital es la representación de datos de sonido, pero por otro lado, es la tecnología que me permite hacer un montón de cosas. ¿Qué son ese montón de cosas? ¿Sí? Bueno, ahí hay 4 palabritas que creo que las conocen. ¿Saben lo que es grabar? Quiero creer que Sí, entienden. sí. Grabar es, de alguna u otra manera, generar datos, digitalizar. ¿Sí? Editar, obviamente, es manipular. ¿Sí? Es mover porciones de un archivo de sonido. Mezclar es una palabra que está asociada a esa denominación formal que tiene la materia, ¿no? Mezclar es postproducción, unir diferentes fuentes sonoras en un diseño, ¿no? Y la palabra masterizar, ¿la conocen? Sí, pero no sé bien qué es. Bien, ¿y a qué suena la palabra masterizar? Me suena, no creo, pero me suena a renderizar. Bueno, puede ser, pero no es eso. Renderizar es una terminología argentinizada, yo te diría que quiere decir procesar directamente, ¿no? A mí me suena a montaje, pero creo que eso ya es más la mezcla, la postproducción, ¿no? Claro, exactamente. La mezcla, mal dicha mezcla, hoy por hoy, ¿viste? O sea, eh, sin desmerecer ningún oficio, digamos, suena muy a circunstancia de albañilería, ¿no? Decir la mezcla. Hoy es la postproducción, ¿no? Pero digo, masterizar, la palabra masterizar o masterización, obviamente viene de la raíz de la palabra master de audio. ¿Y qué es el máster de audio? Es la señal de sonido en su mejor versión. Es el máster. El audio máster es la señal de sonido en su mejor situación técnica y estética. ¿Se entiende la idea? Como la versión final sería. A veces no es la versión final. Digo, cuando digo en su mejor versión, ¿sí? Optimizado. Exactamente, me parece que ahí Matías le pegó, sí. Es la señal en su máximo nivel de optimización, en su máximo nivel de rendimiento. ¿Tiene algo que ver con el muestreo entonces? Y hacer que quede como pulido. Con el muestreo digital, Sí. y en realidad tiene que ver con todo. El muestreo en realidad está más asociado a la grabación. Ya lo vamos a ver. Cuando vos grabás, los conversores que vimos antes
¿sí? Cuando vos entrás señal acá por un micrófono, los conversores AD están muestreando, ¿sí? Se dice tomar muestras, para armar el dato binario, el 0 y 1. Acá sucede el muestreo, ¿sí? La masterización es un cúmulo de procesos que hacen que el audio llegue a su máximo nivel de rendimiento. Es eso. O sea, vos grabás. Normalmente, ¿sí? Los técnicos ingenieros les decimos al audio que se graba inicialmente, le decimos crudo, ¿sí? El crudo de grabación, por más que el audio suene perfecto, es un crudo. Ese audio que vos grabaste, o esos audios que vos grabaste, los vas a seguramente a editar, quizás mezclar o no, pero seguramente editar, y posteriormente de la edición viene todo el ajuste fino, todos los procesos que hacen que el rendimiento de esa señal se pueda aprovechar al máximo. Bueno, esos cúmulo de procesos es la denominación asociada a esta palabra, masterización. La versión cruda, Luis, no necesariamente tiene que ver con falta de compresión de datos. El crudo de grabaciones es la grabación directa. Le decimos nosotros al crudo, le decimos a la grabación directa. Por ejemplo, esta clase, de cierta manera, ¿sí? Cuando se publica, mi voz directa, todo el sonido que yo reproduzca acá, es un crudo. Se publica y se publica casi en crudo, clase en directo. Yo antes de publicar la clase no le hago nada. ¿Sí? No le hago ningún procesamiento al audio, ningún tipo de edición. Para esta circunstancia académica está bien, ¿sí? Pero para otras circunstancias de comerciales quizás o profesionales, ese audio hay que laburarlo bastante para llegar a su nivel requerido, ¿sí? Y todos esos procesos forman parte de lo que se denomina masterizar o masterización. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. De hecho, la próxima clase empezamos a trabajar con la masterización, ¿sí? Así que por eso destaqué un poquito esta denominación, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? La remasterización, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra, yo la escuché más por ahí, lo de Bien. masterizar. Eso sería como revisionar, o sea, sería como una segunda optimización. Sí, volver a procesar la señal después de mucho tiempo seguramente, ¿no? Porque alguien en algún momento la procesó y la dejó en ese nivel o en esa circunstancia. Y tiempo después avanzó la tecnología y con nuevas tecnologías esa señal se vuelve a poder trabajar para optimizarla aún más. Eso sería la remasterización. Claro, se optimiza acorde a la nueva tecnología. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, mucha discografía, no sé, década del 50, del 60, del 70, ¿sí? Hablando de música, ¿no? Que después que se editó, 40 años después, 50 años después, se vuelve a procesar para llevarlo a su máximo nivel de rendimiento. ¿Sí? Entonces, no sé, vos escuchás un disco o un tema o un disco de, no sé, de Led Zeppelin, de la versión remasterizada que salió hace un par de años atrás, con respecto a la versión original, te vas a dar cuenta que la señal notoriamente cobró una mejora a nivel cualidades técnicas. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Nada, no quiero reparar mucho en esto. ¿Sí? No quiero reparar mucho en esto. Pero ¿por qué estamos trabajando con audio digital hoy en día? ¿Sí? Porque el audio digital, o sea, la tecnología digital, no el audio digital. La tecnología digital aplica a todos los ámbitos de la vida, desde hace mucho tiempo para acá, desde hace casi 40 años. El audio digital existe hace
40 años aproximadamente. ¿Sí? ¿Y por qué se dejó de utilizar la señal analógica, el sonido en señal eléctrica? No es que se dejó de usar, de hecho es parte necesaria muchas veces. ¿Sí? Se dejó de usar el audio analógico como soporte, o sea, el audio grabado en cinta, ¿no? La señal eléctrica grabada en una cinta también es audio analógico. Esos soportes se dejaron de usar. ¿Por qué se dejaron de usar? Porque es una tecnología degradable, se pierde. Una cinta, ¿se acuerdan de las cintas de audio? ¿O vieron cintas de audio alguna vez? Los cassettes. Sí, cassettes o algún tipo de cinta abierta o rollo de cinta para estudios de grabación. Bueno, esa tecnología se degrada, se pierde. Con el tiempo, una cinta no se puede guardar más de 20 años que pierde, se desmagnetiza y entonces pierde señal. Entonces es degradable. El audio digital son datos, ceros y unos, no degradables. El audio analógico se trabaja bajo condiciones de linealidad. O sea, vos querés grabar una locución, querés grabar una canción en un sistema analógico, en una cinta, grabás de principio a fin la canción. Grabás la locución de principio a fin. En cambio, en los sistemas digitales le podemos decir al cantante que primero grabe el estribillo, después grabe los coros, después grabe, o sea, es un sistema no lineal de trabajo. ¿Se entiende, no? La idea. Lo mismo, por ejemplo, para la voz en una película de un personaje. No hace falta que empiece de la escena 1. Puedes empezar por donde quieras. Son pequeños fragmentos, que son los archivos que los vas grabando a medida que, en función de las necesidades que tengas de la organización de la producción, y después esos datos los ordenás como quieras. Pero por sobre todas las cosas, la edición en los sistemas digitales desde hace un tiempo para acá es no destructiva. ¿Sí? Cualquier software respetable para trabajar y producir y postproducir audio digital tiene niveles de undo ilimitados. En cambio, en los sistemas analógicos, ¿sí? ¿Saben cómo se hacía en la década del 60 y el 70 para ponerle música a una escena de una película? No, ni idea. ¿Ni idea? La música estaba en una cinta grabada, se cortaba la cinta. La duración que tenía la escena. O sea, se cortaba la canción con tijera. Cortaste mal la cinta, no hay vuelta atrás, no hay undo que te salve. Entonces, la tecnología analógica no quiere decir, no es ni mala ni problemática, digamos. Es una circunstancia por la cual, ¿sí?, se vio ampliamente superada, ¿sí?, por otra forma de señal de audio, que es obviamente el dato binario que lo representa, el 0 y 1, el audio digital. Es eso. Yo no quiero profundizar más en el tema. Si tienen preguntas, quieren charlar, está todo más que bien. Pero me parece que si van a laburar con audio digital, deberían, no es historia esto, pero un poco ponerlos en sintonía de dónde viene, ¿no? Lo previo a lo que están manipulando. Bien. Hablemos, si les parece, ahora sí, de lo que pasa dentro de una placa. Me parece que está en el texto y obviamente acá yo lo simplifico a nivel gráfico y creo que acá se entiende bastante bien. Primero, pongamos observación sobre todo en el gráfico superior, ¿no? En el gráfico, ahí estoy centrando en la pantalla. ¿Sí? Presión sonora, variación de presión en el aire, onda sonora, sonido. Esa onda sonora, de alguna u otra manera, ingresa al micrófono. ¿Sí? El micrófono como entidad denominada transductor, ¿qué quiere decir transductor? Convierte un tipo de energía en otro, ¿sí? No es magia, es tecnología también, ¿sí? Esta tecnología tiene un dispositivo que recibe presión sonora y la transforma en señal eléctrica.
Así funciona un micrófono. No quiero entrar en más detalle que ese. ¿Se entiende, no, la idea? Y esa señal eléctrica que generó el micrófono ingresa a una cadena de audio digital, ingresa a una estación de trabajo de audio digital, o sea, ingresa a una placa de sonido, ¿sí? Donde esa señal eléctrica es recepcionada por el conversor analógico digital, ADC, analógico digital converter, ¿sí? Y de alguna manera que vamos a entender cómo funciona, porque necesitamos saber esos detalles, esa señal eléctrica es convertida en datos, ceros y unos. Y el cúmulo de esos datos es el archivo de audio digital que tenés en tu máquina, una vez generada la grabación. Con esos datos en la máquina no te sirven de nada si no podés volver a reconvertirlos en señal eléctrica y posteriormente otra vez en presión sonora. ¿Se entiende, no? O sea, no te sirven de nada esos ceros y unos de un archivo de sonido si no lo podés volver a escuchar. Entonces, por esto, la placa de sonido tiene en la zona de salida un conversor que toma los datos, los vuelve a convertir en analógico, señal eléctrica, ¿sí? Y ese conversor envía la señal eléctrica a cualquier dispositivo parlante que tenga conectado en salida. Y obviamente, atravesando, ¿sí?, este dispositivo, se produce la señal de presión sonora que escuchamos, o sea, el sonido. ¿Se entiende más o menos, ¿sí?, el camino que recorre esta señal? Y sus 3 instancias de transformación: presión sonora, electricidad, lenguaje binario, o sea, archivo de sonido. Y posteriormente, datos, vuelta a ser señal eléctrica y vuelta a ser presión sonora, sonido. ¿Se entiende, no, la idea? Sí. Bien, vamos a ver un poquito qué pasa acá adentro. Y este gráfico, que también está en el texto que les pasé, creo que es bastante didáctico y bastante realista más que didáctico. ¿Sí? Porque la conversión, como hablábamos recién, no recuerdo con quién exactamente, la conversión de datos de audio digital se la llama muestreo. Es algo que está explicado en el texto. ¿Por qué se llama así? Porque los conversores toman muestras. Toman muestras. Por eso se llama muestreo. ¿Sí? Entonces, entra la señal eléctrica a la placa de sonido. Supongamos que es esta onda compleja de color rojo. Entra a la placa de sonido. ¿Sí? O sea, previo a esto hay un micrófono, ¿no? El micrófono me genera esta señal y esta señal entra a la placa de sonido y el conversor analógico digital toma muestras. ¿Qué muestras toma? Toma muestras de tiempo, una cierta cantidad de muestras de tiempo. Esas muestras se miden en cantidad de muestras por segundo. ¿Sí? Y también hay algo que no se ve en este gráfico, pero aparte de tomar muestras de tiempo, que son estas muestras verticales, ¿sí?, en toda la señal, también toma muestras horizontales. ¿Muestras de qué serían las muestras horizontales? De energía, de amplitud. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Y con el cruce de las muestras de tiempo y de amplitud, en el cruce, como si fuese una coordenada, ¿sí?, cada coordenada tiene un valor binario. Cada coordenada es un punto binario. ¿Sí? Por ejemplo, acá cada punto binario sería una línea de números. No sé si se llega a entender. ¿Cuántos grupos
¿Cuántos grupos hay acá binarios? 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces, si hay 8 datos binarios, podemos llegar a decir que esto es un punto. Esta línea, este número es un punto de muestra, ¿sí? De una digitalización cuyo valor binario es 8, o sea, 8 bits. Es un audio en 8 bits. ¿Sí? De hecho, la representación gráfica que ven acá es eso, justamente. Cada línea numérica es un punto de una muestra tomada por el conversor. Yo sé que esto cuesta un poquito, pero se va a ir entendiendo. Sí, yo medio que me trabé en esa última parte. Ahí vamos con otro ejemplo más, que también está en el texto y creo que va a quedar limpio. Entonces, cada punto, ¿sí?, de tiempo cruzado con cada punto de energía o de amplitud es una línea de datos. Dicho de otra manera, cada línea de datos es un escaloncito, es un vértice del escalón. Y con esos vértices se construye la onda digital, como la ven acá. ¿Ven? Esta señal digital es muy similar a la onda que entró, ¿se ve? Ahora, con el dato guardado en tu disco rígido, que sería el archivo de sonido, si vos llevas esos datos al conversor inverso, al conversor digital analógico, el conversor, tomando los ceros y unos, cada punto construye esta señal digital. Y esta señal digital después pasa por un filtrado, que es un dispositivo previo a la salida. Este filtrado lo que hace, o este filtro lo que hace es pulir los escalones para que la señal de sonido que salga del parlante sea lo más parecida a la que entró. ¿Se entiende más o menos la cadena? Sí, se entiende. ¿Preguntas por ahí? ¿Algo más? ¿Se va entendiendo? ¿Paso a otro gráfico? Sí, sí. Buenísimo. Lo muestro acá. Acá está todo el ciclo completo. Pero esto es en un esquema. Es un gráfico esquemático, no es realidad. ¿Sí? El sonido que vos producís y que toma el micrófono es una señal compleja, onda analógica. Esta onda analógica entra a la placa. En la placa, el conversor analógico digital toma muestras, ¿ves? Muestras de tiempo, una cierta cantidad de muestras por segundo, y muestras de amplitud. Arma lo que nosotros le decimos, los técnicos le decimos la grilla. Y con esa grilla, ¿sí?, en referencia al punto de grilla más cercano a la onda, arma lo que se llama la onda digital. ¿La ven acá? Esta onda digital hace referencia a la zona más cercana de la grilla con respecto a la onda original que está entrando. Esta onda cuadrada es la onda digital. Y esta onda cuadrada, cada vértice de esa onda cuadrada corresponde a una serie numérica, corresponde a un dato binario. Esa serie numérica o ese dato binario es el archivo. Se guarda en el disco rígido. Cuando vos querés escuchar este sonido representado binariamente, le das doble clic, asociás a un reproductor y este dato binario, este archivo de sonido, es conducido a el conversor de salida de tu placa, el conversor digital analógico, y mediante la serie numérica se vuelve a reconstruir la onda cuadrada, que es la onda digital, y después de un filtrado, ¿sí?,
esta señal sale por los parlantes o por los auriculares que tengas conectado en salida. Si bien esto es mucho más esquemático, acá está la digitalización a llegar al dato binario y la desdigitalización. ¿Se entiende la idea? Sí. Es otra manera de ver esto mismo que vimos acá. ¿Sí? Con una instancia con más detalle. Pero esto es lo que sucede al grabar, al guardar el dato y al reproducir, se vuelve a recrear con este dato una señal digital y después de un filtrado, salida mediante parlantes o salida de tu placa, salida de línea, line out, como le decimos habitualmente. O sea, ya lo van a ir integrando, pero se están dando cuenta que el audio digital sí está buenísimo, son ceros y unos, bárbaro. Pero previo a eso es una señal eléctrica y posterior a eso es una señal eléctrica. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Y esa señal eléctrica es lo que se conoce comúnmente como audio analógico. Bien. Pregunta. ¿Qué podemos hacer en el conversor analógico digital? ¿Qué podemos hacer para que la onda digital sea mucho más parecida a la señal original? ¿Se entiende la pregunta? Sí, ¿cómo hacer que se asemeje al audio real? Exacto. ¿Qué podemos hacer para que se asemeje al audio real? ¿Masterizarlo? No, todavía no. Pasarlo por un filtro. ¿Pasarlo por un filtro? No. Para que este audio digital inicial, antes de pasar por el filtro para que se escuche, se parezca aún más al audio que entró, a la señal eléctrica. ¿Qué se les ocurre? ¿Componentes de calidad? Componentes de calidad, bueno, eso es esencial siempre. Pero hay algo más. La grilla, A ver, Matías. ¿La grilla qué? la del gráfico anterior, digo. Es lo mismo, este gráfico o el otro, es lo mismo, mirá. Esta es la onda original. ¿Cómo hacemos para que la onda digital, la onda cuadrada le decimos nosotros, se parezca más a la original? Quizás aislar el resto de sonidos cuando se graba. Ya acá no tenés opción. Acá la onda analógica que entra por tu micrófono es la que se va a digitalizar. Eso ya lo tenías que haber preveído con anticipación. Capaz estoy formulando mal la pregunta, ¿sí? Pero yo tengo una señal eléctrica acá y la convierto en un sistema binario. Y el sistema binario me da esto, mirá, una onda. ¿Es igual? No, es muy cuadrada, ¿no? Y no sé el término técnico, pero capaz como sacar un promedio entre todos esos números. Y bueno, tiene que ver con eso. Sí, Martín, tiene que ver con eso. Estos cuadrados que quedan acá refieren al tamaño de la grilla. Tantas muestras de tiempo y tantas muestras de amplitud. Si yo hago una grilla más chiquita, o sea, hago más muestras de tiempo y más muestras de amplitud, teóricamente la onda digital va a quedar más parecida a esa. ¿Se entiende? Sí. Al tomar más datos de tiempo y más datos de amplitud, la onda digital va a tener más puntos de referencia. Al tener más puntos de referencia, va a ser más parecida a la onda original. Pero al tener más puntos de referencia, el archivo, o sea, la serie numérica, va a tener más
más peso. ¿Se entiende la idea? Entonces, vos podés hacer que un audio digital sea lo más parecido a la señal eléctrica original, a la señal analógica. Sí, tenés que tomar muchas muestras, hacer que la grilla sea más fina. ¿Sí? El muestreo tiene que ser más fino. Más muestras por segundo hay que tomar y más muestras de amplitud. Obvio. Pero como dije recién, la cantidad de muestras va a ser mayor y el archivo de sonido, que acá está representado con la denominación serie numérica, va a tener más puntos, o sea, va a ser más pesado. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Entonces, ya introduciendo esta circunstancia, presento a los parámetros. Estos son los parámetros que definen el muestreo. O sea, definen cómo se convierte, cómo se genera una señal digital. ¿Sí? Los parámetros son las muestras de tiempo y obviamente las muestras de amplitud. Sí, esto ya me lo contaste, Gastón. Son muestras de tiempo y muestras de amplitud que acá no se ven. Bárbaro. Pero bueno, estos parámetros, muestras de tiempo y muestras de amplitud, tienen un nombre técnico. Y obviamente lo estoy desdoblando, lo estoy haciendo a la inversa de como ven en la placa. ¿Sí? La cantidad de muestras de tiempo, o más precisamente, la cantidad de muestras por segundo que toma un conversor, lleva como denominación sample rate. Seguramente esa denominación la vieron en algún archivo de sonido, ¿no? Traducido, sample rate es frecuencia de muestreo. Y acá empiezan los problemas. Cuando vos entras a estudiar el sonido y no tenés muy claro lo físico y lo psicoacústico, se te empieza a mezclar frecuencia de sonido con frecuencia de muestreo. Son dos cosas diferentes. Tienen relación, pero son dos cosas diferentes. La frecuencia de sonido es cantidad de ciclos por segundo. Y la frecuencia de muestreo, que también se mide en hertz, ¿sí? No son ciclos por segundo, son muestras por segundo que toma el conversor en el momento de la digitalización. Y el parámetro llamado resolución en sonido o profundidad de bit depth, que su unidad es el bit, o son los bits, son la referencia de la cantidad de puntos de amplitud. Entonces, cuando vos grabás, generás un archivo de sonido nuevo, tenés que definir, vos definís cómo querés que trabaje tu placa. Vos definís cuántas muestras por segundo querés que tome el conversor. Vos definís cuántas muestras de amplitud querés que tome el conversor. Entonces, de alguna u otra manera, lo que estamos definiendo es esto. ¿Cómo va a ser la onda digital? ¿Cómo va a ser de grande el archivo? ¿Va a tener más valores, más puntos de referencia o menos puntos de referencia? Obviamente, al tener más puntos de referencia, la onda digital se va a parecer mucho más a su onda original, pero va a ser más pesada. Y si tiene pocos puntos de referencia, si la cantidad de datos de muestreo son pocos, ¿sí? La onda se va a parecer mucho menos, caso como este, ¿no? Se va a parecer, va a ser muy diferente a la onda original. Y por ende probablemente no suene bien. ¿Se entiende la relación? Gente, ¿se entiende la relación?
Sí, se entiende. Bien. Te noté dubitativo, Santi. Sí, un poco. Bien, bien. Ya voy cayendo. Yo voy clase a clase les voy presentando cosas que primero parecen jodidas y después es algo habitual. ¿Me dan un segundo? ¿Me dan? Dale. Dale, un segundito, por favor. Bien, gracias por la paciencia, gente. Piensen que mañana es feriado. Sí, es verdad. Bueno. Pensemos en video, un segundito. ¿Sí? Y charlemos de video, ¿les parece? ¿Qué es la calidad en video? O en imagen digital. La resolución de la imagen en píxeles. Bien, Joaquín. ¿Y qué es la resolución? La cantidad de píxeles puede ser vertical y horizontal. Bueno, perfecto. ¿Y un píxel qué es? Es un punto de luz y color. ¿No? Entonces, es un punto de referencia. Cuanto más puntos ancho por alto tenga la imagen, más calidad va a tener la imagen. Sí. ¿Estamos en lo cierto? Bien. Bueno, lo que estamos charlando en referencia al audio es exactamente lo mismo. En vez de ser ancho por alto, es tiempo, el eje X, por amplitud. Cuanto más puntos de tiempo tengo, frecuencia de muestreo, cuanto más puntos de amplitud tengo, resolución en sonido o bit depth, la grilla va a ser más fina. La toma de muestras va a ser más cercana. Por ende, el archivo de audio digital se va a asemejar mucho más a la onda original. ¿Se entiende la idea? ¿Lo pueden relacionar con la imagen? Sí, sí. Es lo mismo. El ancho por alto en una imagen en píxeles es lo mismo que frecuencia de muestreo, resolución, puntos de digitalización en sonido. Creo que ahora va cerrando, ¿no? El tema. Sí, sí. ¿Y qué define la cantidad de píxeles ancho por alto? Es algo ya me lo respondieron recién, pero lo vuelvo a preguntar. ¿Qué define la cantidad de píxeles ancho por alto en imagen? ¿Cómo, perdón? ¿Qué define qué cosa? La cantidad de píxeles en una imagen, ancho por alto. ¿No es la resolución? Sí, ¿y la resolución qué es? El tamaño. Yami, bien. La calidad. Los datos. Sí, es la cantidad de datos también, pero digamos, es la calidad. ¿Sí o no? Bien. Bueno, en sonido es exactamente igual. La calidad de un archivo digital está superditada
pura y exclusivamente a estos dos parámetros. Frecuencia de muestreo o sample rate, si lo querés llamar así. Puntos de tiempo. Sería ancho. ¿Sí? Resolución o bit depth. Puntos de amplitud. Alto. Cuanto más puntos de referencia toma el conversor en tiempo y en amplitud, más calidad va a tener el archivo de audio digital. Pero obviamente, más peso. Es lo mismo que en imagen. Cuanto más píxeles tenga ancho por alto, más calidad va a tener la imagen. Por ende, mayor tamaño, más peso. Es lo mismo. Pero cambian las referencias, cambian las denominaciones. Pero es lo mismo. ¿Se va entendiendo ahora? Sí, sí. La única diferencia es que el dato digital de una imagen se expone en una pantalla. Vos lo ves ahí. O sea, no, ya es luz. Lo podés decodificar con tus ojos directamente. El tema es que el audio digital, ese dato necesita volver a convertirse en presión sonora. Ese es el problema que tiene el sonido. Para que vos lo puedas escuchar. ¿Sí? Entonces, por eso, un sistema de audio digitaliza, convierte, muestrea, toma muestras para convertir el dato y esas muestras las vuelve a convertir en señal eléctrica para poder reproducirlas a través de un parlante y que la podamos escuchar. ¿Sí? Pero en el fondo, por así decirlo, en lo técnico, calidad está supeditada a cantidad de muestras por segundo y cantidad de muestras de amplitud. ¿Estamos hasta acá? Estamos. ¿Va queriendo, gente? Sí, sí, va queriendo. Bien, bien, buenísimo. Pongámosle onda, ahí estamos. ¿Qué quiere decir estándar? No en sonido, en la vida. ¿Qué quiere decir algo estándar? Como te viene, ¿no? Ah, eso. Lo predeterminado. Bien. Todas las definiciones que dieron sirven. O sea, algo estándar, ¿sí? Algo que tomado como común, digamos, ¿no? Bien. Bueno, allá lejos y hace tiempo nacía un dispositivo de audio digital de uso cotidiano para el consumidor final. ¿Sí? Hace casi 40 años. Y bueno, como iba a ser un dispositivo de uso cotidiano a nivel consumer, a nivel consumidor, había que ponerse de acuerdo en su circunstancia de cantidad de datos que lo representara. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? No tienen seguramente ni idea. ¿Sí? Pero estoy hablando de esto. De un CD. De un disco de música con datos digitales. Eso es un CD. Bueno, se tuvieron que poner de acuerdo los fabricantes y distribuidores en qué calidad de audio tendría que haber adentro del CD. ¿Se entiende? El sonido del CD debería tener una cierta calidad una cierta calidad. O sea, debe estar construido con una cierta cantidad de muestras de tiempo y una cierta cantidad de muestras de amplitud. Por ende, una determinada calidad. Y por varios estudios que se hicieron a nivel digital e inclusive psicoacústico, se llegó a esta denominación. Que la frecuencia de muestreo, que el sample rate, si lo querés llamar así, debería ser de 44.100 Hz. Dicho de otra manera,
cada segundo del audio digital debería estar conformado por 44.100 muestras. Y que la resolución, o sea, la cantidad de muestras de amplitud, debería estar relacionada a 16 bits. ¿Qué son 16 bits? ¿Cuántas muestras son 16 bits? Como lo ven en la placa, 64.536 muestras. ¿De dónde sale ese número? Está explicado en el texto, pero 16 bits, ustedes saben que el lenguaje binario tiene dos valores, 0 y 1. Son dos valores. ¿Sí? 2 elevado a la 16, que son todas las combinaciones posibles de ceros y unos, en 16 dígitos, me da este valor. 64.536 puntos de amplitud. ¿Viste cuando hablas de video decís HD cuánto es? 1920 por 1080, estás hablando en píxeles, ¿no? Bueno, el audio digital estándar, el audio digital común, ¿sí? Suena bien, pero no es alta calidad, pero tampoco suena mal. Entonces, el audio digital estándar está construido por 44.100 muestras por cada segundo de sonido y 64.536 muestras de amplitud. Si los conversores trabajan en función de esta cantidad de datos, el audio digital que se va a generar es un audio digital audible y adecuado, o sea, audiblemente adecuado, ¿sí?, para el ser humano. O sea, se va a escuchar bien. ¿Sí? Va a ser aceptable. Y ahí meto otra palabra, ¿sí? Fidelidad. Fidelidad es una sensación. O sea, cuando vos decís que algo suena bien, ¿sí?, estás hablando de esta sensación llamada fidelidad. No estás hablando de la calidad. Estás hablando de la fidelidad. A vos te parece que suena bien. La fidelidad es algo subjetivo. Pero si algo suena bien, si un sonido, si una música, si un tema suena bien, probablemente tenga una calidad estándar como mínimo. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, esta es la fidelidad Sí, sí. estándar, así como el 720p sería, o el 1080 sería el HD para imagen. Ponele. Ok. Yo acá prefiero, para este ejemplo o para esta situación, prefiero que no le empareten tanto con la imagen. Pero en realidad, esta calidad de audio digital, esta calidad creada con 44.100 muestras por segundo y 16 bits de resolución, que serían 64.536 muestras de amplitud, esa calidad es aceptable para el oído del ser humano. Ok. ¿Podés hacer un audio digital de mayor calidad? O sea, con una frecuencia de muestreo mayor, con una resolución mayor. Sí, hoy se puede. Hay conversores que trabajan y pueden tomar muchas más muestras que las estándares. Pero ¿sabes qué? El oído del ser humano no lo va a diferenciar. O lo va a diferenciar muy poco. ¿Se entiende? Sí, y entonces, por las dudas, el número de bits lo tendríamos que elevar a la 16, dijiste, ¿no? No, Para no. obtener la muestra de amplitud. Claro, o sea, 2 bits, 0 y 1 a la 16, te da este número. Ahí tenés la cantidad de muestras de amplitud posible. Ahí tenés la resolución. Si un archivo de sonido tiene 16 bits de resolución, quiere decir que la amplitud fue muestreada en 64.536 muestras. Ok. ¿Sí? Bueno, esto es la calidad denominada de audio digital estándar. Y la calidad de audio digital estándar, o la calidad de audio digital, como lo hemos charlado recién, depende de estos dos parámetros.
¿ok? Frecuencia de muestreo y resolución. No de uno solo, de ambos. Así como la calidad del video es ancho por alto en píxeles. Vos no podés decir, un video tiene calidad, un video tiene calidad 1920. No. Tiene 1920 por tanto. Bueno, acá es lo mismo. Un audio tiene calidad 4400, 16 bits. O otra frecuencia de muestreo que se está usando mucho hoy día a nivel profesional es el 48.000, redondeando este número, ¿no? 48.000 Hz de frecuencia de muestreo, 16 bits. Bueno, es un poquito más de la que el sistema auditivo del ser humano necesita. ¿Sí? Pero seguramente ese número lo vieron en algún lado. Ahora voy a explicar por qué. Y para cerrar el tema de fidelidad, creo que esta placa deja clara la situación. La calidad de audio es un dato. ¿Vos querés saber la calidad de un archivo? Clic derecho, propiedades. Ves la frecuencia de muestreo, o sea, ves el sample rate. Olvídense el más, ¿no? Ahí es, no es que hay que sumarlo. ¿eh? Ves la frecuencia de muestreo y ves la resolución. Y esa es la calidad de tu audio. Ahora, la fidelidad es cómo suena, es la sensación de calidad. ¿Se entiende la diferencia entre una palabra y la otra? Sí. Calidad es un parámetro técnico, fidelidad es una apreciación. Ahora, si vos apreciás que un sonido suena bien, es muy probable que si suena bien es porque tenga calidad adecuada. ¿Sí? Tenga una calidad estándar o mayor que la estándar. ¿Escucharon? Seguro, voy a hacer una pregunta obvia, pero música en 8 bits, videojuegos, Sí. ¿suena bien? Si está bien hecho, sí. ¿Cómo? Si está bien hecho, sí, pero es igual tipo pi, pi, pi. Claro, si está bien hecho, vos estás hablando a nivel musical. Olvídate, ¿sí? A nivel musical. Ponele que está bien hecho, sí. Está bien compuesta la música, digamos, pero ¿suena natural el 8 bits? No, No. es full robotizado. Bien, bueno. ¿Por qué ese audio digital no suena natural? Porque es una onda cuadrada, muy parecida a esta. Ahora, ¿qué hay que hacer para que sea menos cuadrada? Tomar más puntos de referencia, como si fuesen más píxeles de amplitud, ¿no? ¿Se entiende ahí la analogía que hice? En vez de tomar 8, hay que tomar 16. Vos decís, ¿es el doble? No, no es el doble. Es mucho más del doble. 8 bits son 256 puntos de amplitud. ¿Por qué? 2 a la 8, 256. 16 bits, como lo vieron recién, son 65.000 niveles de amplitud. Son mucho más puntos. La grilla es mucho más delicada, más fina. O sea, son muchos, si lo querés llevar a píxeles, son mucho más píxeles. ¿Se entiende, no? Entonces, es obvio que un audio de 16 bits va a tener, como resolución, va a tener mejor calidad y por ende mejor fidelidad que un audio de 8. ¿Se entiende? Claro, el de 8 bits no suena natural, pero sí tenemos la grilla para que llegue a 16, que es el estado aceptable. Fidelidad, sino va a empezar a sonar bien, por ejemplo. Exacto, exactamente. ¿Se entiende esto? Calidad, fidelidad, la diferencia. Si vos escuchás un sonido, ponés doble clic en un archivo de sonido en tu máquina y suena feo. Suena feo. ¿Qué es lo que habitualmente podés llegar a observar o podés llegar a decir? O alguien que está cerca tuyo puede llegar a decir, tiene mala calidad, ¿no? Suena feo porque tiene mala calidad. En realidad, esa observación no es clara. ¿Sí? Si suena feo, hay que ver por qué es, pero seguramente tiene
Posiblemente tenga baja calidad, pero haces clic derecho y propiedades y ahí ves su calidad. Entonces vos haces clic derecho, propiedades, y te encontrás con que el archivo tiene 4400 de frecuencia de muestreo, 16 bits de resolución. Tiene calidad estándar, entonces, pero suena feo igual. Entonces, la calidad es aceptable. Lo que tiene es baja fidelidad. Suena feo. La sensación de calidad es baja. Pero la calidad es aceptable. ¿Se entiende la diferencia? O sea, vos con solo escuchar un sonido no podés decir de baja calidad. Tenés que ver sus propiedades técnicas, porque la calidad corresponde a parámetro técnico. Ahora, si la sensación de calidad no es buena, o sea, la que llamamos fidelidad a partir de ahora, no es buena, es porque hay un problema en cómo se grabó, en el micrófono que se usó, en el parlante que se está reproduciendo. Un montón de veces, ¿sí? Me han preguntado, che, suena mal esto, que grabé suena mal. ¿Dónde lo estás escuchando? Y lo estoy escuchando en los parlantitos de la PC. ¿Qué parlantes de la PC? En esos que vienen en el kit con el teclado y el mouse. Y esa tecnología es de baja categoría. Entonces, esos parlantes no suenan bien. Entonces, ahí el mismo parlante arruina la fidelidad. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Buenísimo, buenísimo. Entonces, no me quiero ir, ¿sí?, sin tratar de empezar a bajar todo esto a tierra. Rango lo voy a dejar para la semana que viene. Total, venimos bien nosotros. Pero voy a tratar de, en 10, 15 minutos, mostrar todo lo que charlamos. Si es que la aplicación abre. A ver. Ahí está abriendo. Bueno, se ve ahí más o menos la cosa. Ya que sabemos cómo funciona esto y cómo están mensurados los niveles de amplitud, decibeles. No sé si charlé en algún momento de los espacios de trabajo en Audition, no importa la versión que tengas. ¿Sí? Hay una circunstancia de instancia de espacio de trabajo predeterminado. Yo ahora lo tengo activo, más allá que lo modifiqué manualmente. ¿Sí? Si lo restauro, ¿ves? Teóricamente me abre o me ordena el espacio de trabajo como originalmente abre Audition. ¿Sí? Probablemente a ustedes les abra así, o el modo de lo que sería edición sencilla. ¿Sí? Ahí ya te ubica a veces el control de niveles de amplitud en el lado lateral derecho, como recomiendo. ¿Sí? O a veces aparece por debajo, eso es indistinto, lo podés modificar manualmente. Lo bueno que son los espacios de trabajo que singularmente vos podés manipular para tu comodidad. Yo prefiero que la ventana de la editora, como la ven ahí, recuadrada en azul, ocupe casi el completo de la pantalla. Y tener lo que se llama barra de transporte ahí abajo, ¿no? Y del lado derecho el control de niveles. ¿Sí? Entonces, como Premiere, como After y como cualquier plataforma asociada a la suite de Adobe, te podés
Ahí está, tiene el estándar, el clásico. ¿Sí? Lo han visto así, ¿no? También. Hasta con el timer ahí. No importa la versión, pero normalmente este es el clásico y estándar. ¿Sí? Después ustedes se acostumbran o se ordenan. Yo capaz esto lo pasé por alto siempre que abrí el soft. ¿Sí? Pero bueno, vos te organizás tu espacio y hasta podés guardar, ¿sí? Eh, eh, el espacio de trabajo como querés que te abra el editor o el multipista, como lo vamos a ver más adelante, orgánicamente. ¿Sí? Entonces, voy a mi predeterminado, ahí está. Abro de esta manera. Voy a generar un archivo nuevo. Perdón, antes de generar un archivo nuevo, voy a ir al menú edición y voy a ir a preferencias. Y de ahí me voy a ir, no hace falta ver todas, ¿sí? Voy a ir directamente a la disposición de audio hardware. O sea, acá voy a poder visualizar la configuración de cómo la aplicación se conecta con mi estación de trabajo de audio digital, o sea, con mi placa de sonido. ¿Sí? Vas a poder determinar y ver qué controlador, ¿saben lo que es un driver, un controlador, no? Sí, sí. Comanda tú o tus placas, porque podés trabajar con más de una placa. De hecho, yo en este momento estoy trabajando con 2 placas, con una integrada de la notebook con la que estoy dando clases y una placa externa conectada a la máquina. ¿Sí? Entonces, depende del tipo de configuración que vos quieras establecer, del tipo de placas que quieras utilizar de manera simultánea, vas a elegir uno u otro controlador. ¿Sí? Para entrar un poquito más en detalles, yo creo que, no sé si en alguna materia en particular hablan de esto, ¿no? Pero de cómo unen la aplicación a las distintas partes del hardware. Pero bueno, el controlador es la herramienta que te conecta tu hardware con el software, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer una situación de, conjunta, trabajar con más de una placa a la vez, una de los controladores más clásicos, estándar, ¿sí? En este caso sobre sistema operativo de Windows, es el MME. Seguramente tengas visible este controlador, que es el que viene casi por default. Ahora, si tenés placas de sonido, hay placas de sonido que trabajan con un controlador particular, un controlador de alta categoría que es el ASIO. ¿Sí? Yo tengo una placa que trabaja con este controlador, pero si ubico el controlador del tipo ASIO, solamente voy a trabajar con esa placa, no con las otras que tenga funcionando a la vez. ¿Sí? Cuando usas un controlador ASIO, sos esclavo de una sola placa, de un solo hardware. ¿Sí? Bien. Pero fuera de la situación del controlador, Audition te dispone cómo querés ingresar señal. ¿Mediante qué dispositivo? ¿Mediante qué conector o qué entrada de tu placa? Bueno, yo estoy acá usando la entrada de micrófono de una placa externa. ¿Ves? No estoy usando el micrófono de la webcam. ¿Sí? No estoy usando el micrófono integrado que tiene la máquina. No, estoy usando la entrada de micrófono de una placa externa que es referente a esta denominación de marca y modelo. ¿Sí? Es una UMC 204. ¿Sí? Y tiene un número de 192K. Ese número refiere a la frecuencia de muestreo más alta que puede manejar esta placa. 192 kHz. Imagínense, la calidad de audio estándar es 44.1 kHz. Esta placa puede usar frecuencia de muestreo de 192.000 Hz, o sea, 192 kHz
Son 192.000 muestras por segundo. Sería un audio de calidad extrema, lo que sería el HD para sonido, ¿no? Pero, calidad extrema, pero también ¿qué? Mucho dato, mucho peso. Pero bueno, la idea no es hablar de mi placa, sino es entender que puedo configurar de buenas a primeras por dónde quiero que entre la señal a Audition, por qué dispositivo, y por dónde quiero que salga la señal. ¿Sí? La salida predeterminada de Audition. Que a veces puede coincidir o no con la salida que vos tengas predeterminada en Windows o en el sistema operativo que utilices. ¿Sí? Yo para las clases necesito poner esta salida. No uso la placa. Uso un sistema de conexión doble que tiene la placa onboard de mi notebook, porque un conector va a mis auriculares y el otro conector va a ustedes, mediante Meet. Entonces, esta es una configuración particular. Pero acá tiene que estar tu placa de sonido, ¿sí? Y seguramente si trabajas en Windows vas a ver la denominación de un chipset que usan casi todas las placas de sonido a nivel comercial e industrial, que es el chipset de Realtek. O sea que es como sería como el núcleo de una placa de sonido. Esa denominación, ese nombre lo han visto, ¿no? Millones de veces. Realtek. Sí, sí, al conectar auriculares, micrófonos, Bueno, siempre al elegir. algunos piensan que es el nombre de la placa, algunos piensan que es el modelo de la placa. Es como el chipset, como el controlador del hardware de tu placa de sonido. ¿Sí? Bueno, nada, les mostraba un poquito mi configuración para que vean ustedes por dónde entra sonido Audition, por dónde sale, le dan el aceptar, y más allá de eso, voy a generar, y ya para ir cerrando, ¿sí? Y tratando de bajar todo esto a tierra, voy a generar un archivo nuevo desde acá, o archivo nuevo archivo de audio. Y cuando genero un nuevo archivo de audio, más allá que lo tengas, la versión que lo tengas en inglés o en castellano, lo que Audition te pregunta es, ¿qué nombre le querés dar al archivo? No hace falta darle un nombre inicialmente porque cuando vos grabás o haces múltiples grabaciones, todo lo primero es crudo. Si la toma no salió bien, la descartás, la borrás. Entonces, si querés, no le pongas nombre inicialmente al archivo. ¿Sí? Queda ahí como sin nombre y les va poniendo números de orden. Pero lo que te pregunta Audition y cualquier software de sonido inicialmente cuando generas un archivo nuevo es ¿en qué calidad querés generar este nuevo archivo? Directamente lo que te pregunta es eso. ¿En qué calidad? Y al preguntarte en qué calidad, de alguna otra manera, desdobla la pregunta en qué frecuencia de muestreo querés usar, qué resolución querés usar. ¿Se entiende esto que están viendo en la pantalla? Entonces yo le digo a Audition que le diga a mi placa, ¿sí?, que el sample rate, o sea, la frecuencia de muestreo o velocidad de muestreo, sea, por ejemplo, la estándar, 4400. Mirá todas las que puedo usar. Son todas las frecuencias de muestreo que puedo usar en esta máquina con esta placa instalada. Puedo usar 4400, que sería la frecuencia de muestreo estándar. Yo sé que ahí va a quedar un audio de buena calidad. O frecuencias de muestreo menor. Obviamente, frecuencias de muestreo menor va a hacer que el sonido tenga deficiencia. O, obviamente, frecuencias de muestreo mayores. Hasta la máxima que trabaja mi placa, que es 192.000 muestras por segundo, que es una guasada. ¿Sí? Pero bueno, los conversores pueden tomar muestras o pueden tomar de esta plaquita hasta 192.000 muestras por segundo. O sea, mientras está entrando la señal de audio en tiempo real, ¿se entiende, no? Está tomando esa cantidad de muestras. Bueno, yo voy a grabar en audio estándar, 4400, y en bit depth, profundidad de bits, ahí tengo las 4 opciones. Puedo tener una quinta, depende de la versión del software y de la placa. Pero tengo 4 opciones: 8 bits, 16 bits, 24 bits y 32 bits. ¿Sí? 32 bits flotante es matemática binaria, es eso.
32 bits redondeado. ¿Sí? Lo explico así directo porque no tiene mucho sentido entrar en el detalle. Bueno, entonces yo quiero que el audio estándar, que va a tener una fidelidad óptima, la fidelidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir que va a ser fiel? Que si yo grabo mi voz, cuando la escuche va a sonar mi voz. Similar a cómo suenan en la circunstancia natural. No va a sonar con ninguna deficiencia. ¿Sí? Entonces, calidad estándar te genera una fidelidad aceptable, similar a la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo designo frecuencia de muestreo y resolución, estoy designando calidad. Y estoy designando cuántas muestras de tiempo y cuántas muestras de amplitud quiero que tome mi conversor en el momento de grabar. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Y no solo te pregunta esto, para ir cerrando, te pregunta en qué cantidad de canales activos querés generar este nuevo archivo. ¿Sí? Estéreo viene por defecto muchas veces. Estéreo son 2 canales, izquierdo, derecho, left, right. Esto lo saben ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. 5.1 es una denominación de sistema surround. Son 6 canales, 5.1. ¿Sirve grabar 5.1? No, lo que sirve es reproducir 5.1. ¿Sí? O sea, un cine tiene un sistema de reproducción de sonido surround, envolvente. 5.1, 7.1. Pero grabar, no tiene sentido grabar en 5.1. ¿Se entiende? Grabar en 6 canales a la vez lo mismo. No tiene sentido. ¿Sí? Es más, lo que tiene sentido es, para grabar, ¿qué usás? Un micrófono. Y un micrófono, ¿cuántos módulos son? Un micrófono, ¿cuántos módulos son? 1. Y 1 en audio es monofónico. Entonces, voy a generar un nuevo archivo de un solo canal en calidad estándar, 44.100, 16 bits. Le pongo a aceptar y me genera el archivo, obviamente, vacío, más allá que no tenga nombre. En la parte inferior derecha te da el dato de este archivo, la frecuencia de muestreo, 44.100, la profundidad de bits, 16, y la cantidad de canales. Y ahora cuando yo ponga rec, ponga grabar, teóricamente, el conversor va a empezar a tomar datos de tiempo y de amplitud. Por cada segundo, 44.100 puntos. De amplitud va a tomar 16 bits, o sea, 64.536 puntos. Y con eso va a ir construyendo el audio digital en el disco rígido. Va a ir construyendo el dato. Todo lo que vimos antes en las gráficas va a suceder a partir de este momento. Va. Y vemos como el cursor empieza a avanzar. Obviamente eso es tiempo. Y a medida que va avanzando, por más que yo hable o no hable, está digitalizando señal que va entrando a la placa de sonido. Y va construyendo no solamente el dato digital en el disco rígido, sino que también va construyendo la instancia gráfica, la forma de onda, la va dibujando en tiempo real en pantalla. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, más allá de la amplitud de grabación, cosa que vamos a ver la semana que viene, o los detalles técnicos de grabación, perdón, los detalles formales, los detalles técnicos son estos. Estamos creando un archivo digital nuevo de calidad estándar. 44.100 de frecuencia de muestreo, 16 bits de resolución. Teóricamente, esta calidad estándar ofrece una fidelidad óptima. O sea, esta grabación va a sonar muy parecido a mi voz de manera natural. Freno la grabación con stop o barra espaciadora. Y ahora, si les parece, escuchamos. Por más que yo hable o no hable, está digitalizando señal que va entrando a la placa de sonido. Y va construyendo no solamente el dato digital en el disco rígido, sino que también
va construyendo la instancia gráfica, la forma de onda. ¿Cómo lo escucharon? Bien, profe. Bastante parecido al audio del Meet. Sí, sí, sí. Bien, o sea, en fidelidad, en sensación, es parecido. ¿Sí? ¿Y por qué es parecido? Y probablemente porque este archivo, llámese como se llame, tiene una calidad compuesta por estos dos parámetros, frecuencia de muestreo y resolución, que son ni más ni menos que 16 bits y 4400 puntos de muestreo por cada segundo. De hecho, si selecciono el clip y me muevo de manera horizontal, voy a ver un montón de parámetros del archivo logrado, por más que todavía no esté guardado y no tenga nombre definitivo. Duración, velocidad de muestreo, o sea, frecuencia de muestreo, cantidad de canales, resolución. Ahí tengo la calidad completa, ¿no? Y datos del sistema de archivo. ¿Sí? Acá la traducción es horrible, pero bueno. Audio de forma de onda entero de 16 bits. ¿Qué quiere decir? Audio de forma de onda entero de 16 bits. ¿Sí? Es audio puro. Audio puro. Datos sin compresión. Este archivo que acabamos de generar de manera formal y directa, inicialmente va a ser un archivo puro, sin compresión. ¿Qué quiere decir sin compresión? Que va a tener la mayor fidelidad posible. En parte sí, pero ¿qué es la compresión? Y que no se le redujo calidad para que pese menos. Que vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Bueno, entonces yo con solo guardar o guardar como, guardo este archivo donde quiera, con el nombre que quiera, pero formalmente es un archivo de sonido en calidad estándar. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia de muestreo de 4400, tiene una resolución de 16 bits, un solo canal, o sea, mono, ¿sí? Y es un formato de onda sin compresión, lo que habitualmente conocen o van a conocer como archivo.wav. Audio digital puro sin compresión. Eso es un WAV. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno. Voy a dejar el laburo hasta acá. Con esto metí bastante en la parte de la teoría de la digitalización. No es una teoría, es entender a qué se refiere cada dato, en realidad. Y con esta demostración de grabación pretendo que hagan algo parecido durante la semana, en algún momento que tengan libre. Si es que no lo tienen todavía, descarguen, instalen el soft, conecten el dispositivo que tengan, con la placa que tengan, con el micrófono que tengan, y traten de generar un archivo digital en calidad estándar grabado por ustedes. ¿Sí? En función de esto van a salir un montón de dudas, seguramente, que las vamos a trabajar y las vamos a tratar el próximo miércoles, y con eso le damos el puntapié inicial ya al trabajo de grabación y edición. ¿Les parece? O sea, hay que hacer lo que hiciste vos recién. Exacto, sí. En calidad estándar, 4416 bits. Genial. Buenísimo, gente. Espero que haya servido. Y bueno, ahora cuando vean datos de archivo de audio digital ya van a entender por qué esos numeritos. ¿Sí? Dale, profe. Gracias. Gente, estamos en contacto. Adiós. Buenas Buen semanas. fin de Chao, largo. profe. No, profe, gracias. Buena semana, buenas Pascuas. Nos vemos.